Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estoy al aire libre esta vez, en la casa de mi hijo Diego, que está por ahí atrás. Mostrar la cara. Allá está, parece. Hablando de algunas cosas que me parece que pueden ser de interés, en este caso un poco más biográfico. Una de las preguntas que me hacen a menudo en la familia e incluso profesionalmente es cuál es el objetivo, por qué razón yo me he dedicado a la geografía. En realidad me dediqué a muchas otras cosas, pero siempre empezando con la partícula geo. La geografía, la geología, la geomorfología, siempre anduve dando la vuelta en las ciencias de la Tierra, que a veces también son ciencias humanas. Hablemos de la geografía, que es un tema que surgió en mi vida cuando yo era un niño pequeño. Recuerdo que me regalaron un atlas. Yo tenía 5 o 6 años y me pasaba mirando el atlas todo el tiempo, los mapas, y lo deshice de tanto mirarlo, el atlas. Siempre me gustó muchísimo la geografía. En la escuela me sabía las capitales de memoria, etcétera. Siempre fue así. Sin embargo, cuando llegó el momento de estudiar, terminado el 4º año de liceo, me inscribí en el preparatorio de abogacía, de Derecho. ¿Por qué? Porque tenía buenas notas en historia, porque tenía buenas notas en literatura, y mi madre dijo: tú tenés las condiciones para estudiar Derecho. Y empecé a estudiar Derecho. Hice preparatorio y después entré a la facultad y estuve varios años estudiando. No era mi vocación, claramente. Llegué como hasta 4º de abogacía, y un día decidí, no, me voy a dedicar a la geografía, y lo único que podía hacer en el Uruguay en esa época era inscribirme en el IPA en geografía. Y eso es lo que hice. Me inscribí en geografía, estuve los años correspondientes, me recibí profesor de geografía. En el interín logré una beca para estudiar geología en el Instituto Geológico, que ahora se llama Dinamige, y finalmente logré instalarme en la geología y conseguí una beca a Francia para estudiar geomorfología, siempre en el mismo campo, y toda mi vida la dediqué a ello, ¿no? Hasta el fin en esta etapa de mi vida ya llevo más de 50 años en temas geológicos, geográficos y geomorfológicos. La pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué? ¿Qué es lo que es interesante de la geografía? En particular de la geografía. Bueno, ¿qué es lo que voy a hablar ahora? Porque podía hablar de geología, de geomorfología, pero no puedo hablar de todo al mismo tiempo. Pero hablemos de la geografía. Hay que pensar que los fenómenos, todas las cosas que ocurren en el mundo, son fenómenos geográficos. Siempre hay que saber dónde. Cualquier cosa que pase, si uno no sabe dónde, pierde significado. Si se trata de un hecho político, a mí me tiene que decir dónde, porque si no, yo no sé de qué se trata. El dónde es fundamental para ubicar todos los hechos y procesos que existen en el planeta. Obviamente no solo eso, se necesita saber cuándo, quién, etcétera, pero una de las cosas que es imprescindible saber es el dónde. Es la geografía, es la materia o es la disciplina que te permite ubicar en el espacio, sobre las coordenadas terrestres, sobre la superficie terrestre, los fenómenos, las cosas que ocurren. La ventaja que tiene eso, bueno, que si uno lleva a la práctica la geografía, también tiene que recorrer los lugares, porque se puede hacer la geografía mirando mapas y fotos o videos, pero se puede hacer geografía yendo a los lugares, conociendo a la gente que habita en los diferentes lugares, y eso es mucho más importante que simplemente tener fotos o tener documentos. Eso es lo que también me pasó en la vida, un poco de casualidades y también elegido. Me estuve moviendo por el mundo bastante, en diferentes países, algunos por elección, porque me mudé ahí, como por ejemplo México, Canadá, Colombia, Estados Unidos. A todos esos países me mudé, otros para estudiar, como el caso de Francia, también para trabajar, como el caso de Arabia Saudita. Entonces estuve en varios países, viví varios años en cada uno de ellos, y eso me permitió conocer un poco de geografía en la práctica. Conocí a la gente, conocí los lugares, y los interpreté desde el punto de vista de mi profesión. No es simplemente estar ahí mirando los campos
como sin interpretarlos. La geografía lo que permite es la interpretación de las cosas que uno ve. Y bueno, yo tuve la suerte además de trabajar para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, International Development Research Center de Canadá, de Ottawa. Mi trabajo consistía en identificar proyectos internacionales sobre temas de desarrollo en diferentes lugares del mundo. Tuve proyectos en África, en 15 o 16 países de África, otros tantos de Asia, desde China hasta Pakistán, en África desde Tanzania hasta Senegal, y después en América, en todas partes. Tuve prácticamente proyectos en toda América Latina. Puedo mencionar los dos países en que no tuve ningún proyecto, que son Surinam y Belice, pero en todos los demás tuve proyectos y tuve oportunidad de ir. Entonces el conocimiento personal y vivencial de los lugares es tal vez la mejor lección de geografía que uno puede tener. Eso me ha permitido también dar clases de geografía de diferentes materias, algunas muy geográficas y otras no tanto, muchas veces geológicas y geomorfológicas, por supuesto, y trabajos profesionales que no tienen nada que ver con dar clases, que son, por ejemplo, estudios de evaluación de impacto ambiental, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, etcétera, que me permitieron llegar a este punto en donde acá, retirado un poco de la actividad, pero no del todo, trato de difundir algunas de mis experiencias que creo que pueden ser útiles, sobre todo a los jóvenes que están comenzando a experimentar hacia dónde pueden ir, qué es lo que pueden hacer. Y obviamente no es lo que se puede hacer hoy, no es lo mismo que se podía hacer hace 50 años, es diferente. Hay otras herramientas, no existía internet, no existía correo electrónico, no existían computadoras, había que escribirlo con máquina de escribir. O sea, las cosas eran muy diferentes, lo cual no quiere decir que fueran imposibles. La prueba está en que uno lo pudo hacer. Ahora es más fácil, tiene la ventaja de que uno logra más resultados más rápidamente con menos trabajo, y eso es bueno. Y también la información está disponible, hay mucho más información disponible, así que un poco es eso lo que estaba tratando de conversar en el interín de todo esto, hacer notar de que además uno tuvo una vida privada, porque no se puede solamente vivir de la profesión o de las experiencias geográficas, y eso me permite, bueno, ahora disfrutar de hijos y nietos en diferentes países del mundo, que todavía hay, uno de los cuales es Diego, que está aquí atrás, y los dos nietos que también están por aquí, pero no están acá en este momento, que son Lucía y Santiago, y bueno, y de eso vamos a seguir hablando. Voy a tratar de hablar de la geomorfología en algún momento, de la geología también. Todos estos temas pueden ser de interés. Y me despido hasta el próximo video.